¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y obviamente uno de los temas importantes, siempre que hablamos en esos espacios de desarrollo inmobiliario, de ciudades, de arquitectura, pues tiene que ver con la gestión de gobierno, lo que hacen los gobiernos, fundamentalmente los gobiernos locales, para poder crear condiciones que permitan que las ciudades crezcan en una forma eficiente, armónica, sostenible, sustentable, que sean mejor espacio para provocar el armónico desarrollo de sus habitantes, que a fin de cuentas es lo que queremos, que las ciudades nos den un espacio para que todos podamos vivir y desarrollarnos mejor. Y para eso, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en esta plática Salvador Zamora, que es presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Horacio, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. También un gusto de estar en esta entrevista para una organización tan importante para el desarrollo económico y, por supuesto, inmobiliario del país, uno de los sectores productivos más importantes de México. Así es que celebro la invitación y, por supuesto, estoy a la orden. También me da mucho gusto saludar además de Gustavo, a Dora y a Edgar, por compartir este foro. Muy bien, al contrario, gracias por la oportunidad. Y bueno, el hecho es, como decíamos, que si queremos ciudades que sean un mejor espacio para vivir, se requiere el trabajo conjunto de la sociedad, de los gobiernos y de la iniciativa privada. De ahí tan importante que el sector inmobiliario trabaje mano a mano con los gobiernos para crear condiciones para que las cosas pasen. Ahora, para que las cosas pasen, hablando, por ejemplo, con el caso específico de Tlajomulco, que también es un muy buen referente de la problemática que tenemos a nivel nacional, porque tenemos un tema donde no basta una política federal, que es demasiado cachucha, vaya, es algo que no se acaba aterrizando en lo que pasa en las localías. Y de pronto, cuando estamos hablando de una ciudad, a veces tampoco se entiende el papel de cada una de las partes que lo entienden, que es el caso de Tlajomulco, que es un municipio que ha cobrado cada vez más importancia en el desarrollo de una de las zonas metropolitanas más relevantes del país. ¿Qué nos platicas? ¿Cuál es la situación de Tlajomulco y cuál es esta visión que tienen para construir ese futuro, que es un mejor futuro para todos los habitantes de la ciudad? Me parece importante primero hacer una retrospectiva de la historia del desarrollo urbano en Tlajomulco. Digamos que hacia principios de la década de los 90, prácticamente Tlajomulco era una población que se caracterizaba por sus áreas rurales, por la laguna de Cajititlán, por su cultura. Contamos con la ruta franciscana, por agencias y delegaciones muy tradicionales que son prácticamente de un pueblo en en las afueras de la ciudad de Guadalajara. En los 90 y entre la primera década de este siglo, se vio a Tlajomulco como un polo de desarrollo urbano muy importante, y me parece que se cometieron muchos errores en esos 20 años cuando se detona el desarrollo de nuestro municipio. Pasamos de ser un municipio rural o semi-rural a un municipio semiurbano, pero se abusó de las facultades constitucionales del municipio en aquel entonces para, con estas mismas facultades, pues decidir sobre los usos de suelo, sobre el vocacionamiento de nuestro territorio, y desafortunadamente prevaleció y se caracterizó Tlajomulco por un desarrollo urbano desordenado, lejos de la infraestructura de la ciudad, lejos de los servicios. A Tlajomulco solamente se llegaba por dos vialidades: la carretera Chapala en algún momento y López Mateos, que es una conexión del sur de la ciudad hacia el puerto de Manzanillo, hacia la ciudad de Colima y en algún momento hacia la ciudad de Morelia. Entonces, Tlajomulco pasó de ser un municipio rural que tenía 80,000 habitantes hacia finales de los años 80, es decir, al inicio de la última década del siglo pasado, y pasó en tan solo 20 años de 80,000 habitantes a 450,000 habitantes. Y ese fue el primer desafío desde que en el 2010, por primera vez, se gobierna un municipio por este equipo político que hoy tiene vigencia, cuando el hoy gobernador del estado es presidente municipal, y me toca ser parte de ese equipo de trabajo. Yo era director de Medio Ambiente y Ecología, y se estableció un plan a mediano plazo, es decir, un plan
que nos permitiera en los siguientes 20 años desarrollar un modelo de ciudad que nos permitiera construir un municipio y corregir, perdón, primero, un municipio con una problemática muy, muy grande en cuanto a infraestructura. Entonces, a partir de ahí inició el reto. Después hubo una desaceleración muy importante en el desarrollo habitacional porque uno de los objetivos que se pusieron en aquel entonces es primero poner orden urbano, poner orden administrativo también en las finanzas del municipio. Se innovó en políticas públicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, y se cambió la historia de un municipio que ya era considerado como el patio trasero de la ciudad en un polo de desarrollo muy importante porque Tlajomulco se encuentra al sur de Guadalajara y tiene una ubicación estratégica, tiene un valle muy amplio, la zona valle de Tlajomulco, una parte del corredor López Mateos, el valle que se encuentra en Santa Cruz de las Flores, en la zona del aeropuerto. Son polos de desarrollo muy importantes para Tlajomulco. Contamos con una gran biodiversidad. Tenemos 2 áreas naturales protegidas, como es el Bosque de la Primavera y es el Cerro Viejo, que es prácticamente la reserva hidrológica más importante que tiene la zona metropolitana de Guadalajara. Y por eso me parece muy importante resaltar la importancia que tiene nuestro municipio en el desarrollo futuro del área metropolitana de Guadalajara. Y ahí iniciamos a construir a través de un diseño institucional que nos permitió sentar las bases para planear mejor nuestra ciudad, nuestro municipio, y que tuviera un impacto importante en el área metropolitana. Nunca vimos a Tlajomulco como una isla, como un municipio aislado de los problemas de la ciudad, y el primer objetivo fue acercar a Tlajomulco con la ciudad. Digamos, actualizar los instrumentos jurídicos de planeación, y por primera vez se instaura un programa de ordenamiento ecológico en la ciudad de Guadalajara, en el área metropolitana y en el estado, que le da primero un candado y un ajuste jurídico al desarrollo urbano de nuestra ciudad, anteponiendo sobre todo los intereses ambientales sobre los intereses inmobiliarios. Entonces, eso nos ha permitido que Tlajomulco a partir de entonces se convierta en un polo de desarrollo importante, desordenado, pero ya en todos los enfoques, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2010, en Tlajomulco la inversión privada en un 80% era para la construcción de viviendas, y de ese 80%, el 70%, es decir, prácticamente el 90% de la inversión para vivienda era para viviendas de interés social. Y eso venía acompañado de muchísimos problemas porque la alta densidad en polígonos con falta de servicios como agua, como seguridad, como escuelas, como transporte público, como infraestructura vial, pues fueron un problema muy serio. Entonces, se actualiza este primer instrumento muy importante que le pone orden urbano. Después se actualizaron los planes municipales de desarrollo y planes parciales. Y eso ha venido sucediendo administración tras administración, evidentemente tratando siempre de mejorar las condiciones urbanas de nuestro municipio y actualizando a la realidad actual que se va viviendo como historia. Entonces, el objetivo fue impulsar proyectos a escala metropolitana para acercar a Tlajomulco a la ciudad. Se crearon paralelas vialidades a estas únicas 2 entradas a Tlajomulco. Por ejemplo, 8 de julio, que es una vialidad que conecta el centro de la ciudad de Guadalajara con el centro de Tlajomulco, camino antiguo a Colima, que es prolongación Colón, que es otra vialidad paralela a López Mateos, que conecta también el centro de Guadalajara con San Agustín, una de las zonas más pobladas de Tlajomulco. Se creó una gran avenida Adolf Bejorn con un desarrollo importante, una avenida que hoy se conecta hasta Circuito Metropolitano Sur a la altura de Cajititlán. Se creó Circuito Metropolitano Sur
una vialidad muy importante que es una alternativa hoy de anillo periférico para evitar que el transporte de carga ingrese a la ciudad de Guadalajara, etcétera. Se hicieron grandes obras de infraestructura para acercar a Tlajumulco con la ciudad, proyectos de escala metropolitana. Desde aquel entonces se presentó el primer proyecto de línea 4 del tren ligero hacia Tlajumulco, pues que prácticamente este año será una realidad después de 12 años de haber presentado el primer proyecto. Y así sucesivamente, Tlajomulco ha avanzado, ¿no? Hoy podemos decir que el vocacionamiento de suelo para Tlajomulco se ha diversificado y te puedo decir también con mucho orgullo que actualmente el desarrollo productivo en nuestro municipio, la inversión privada en nuestro municipio en general, pues solamente representa un 2% para el desarrollo de vivienda y el 98% para inversión productiva. Y eso nos ha convertido en una potencia económica también del estado de Jalisco y por supuesto del área metropolitana de Guadalajara. Hoy tenemos los mejores campos de golf, tenemos las mejores plazas comerciales, tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara hoy en un franco crecimiento y tenemos dos zonas industriales, mixtas, comerciales, de servicio muy importantes, que es el corredor el corredor Chapala y la zona de Santa Cruz del Valle, todo circuito metropolitano sur, que se ha convertido en un hub logístico muy importante donde pues se han generado muchas inversiones que hoy generan empleo, ¿no? Entonces hemos trabajado en Tlajomulco pensando siempre que también la inversión pública es generadora de inversión productiva y de generadora de inversión económica, de desarrollo económico, ¿no? Lo que es un hecho es que pareciera que toda esta radiografía que nos platicaste de lo que ha pasado con Tlajomulco, hablando de ese pasado donde el crecimiento se dio de una forma anárquica y todo este proceso de detectar ese problema y de revertirlo, que ha sido un trabajo inmenso, evidentemente. Digo, yo viéndolo desde lejos es evidente ese trabajo inmenso que han hecho, pero en este caso han tenido que trabajar muy de la mano con la iniciativa privada porque buena parte de esta transformación, lo ideal es que se sumen las voluntades del gobierno y de la iniciativa privada para poder reconvertir estos espacios, porque a fin de cuentas, el desorden que se había creado, hoy ustedes tienen que recogerlo y consolidar la ciudad. Las ciudades, a fin de cuentas, es lo que se encontraron y lo que van a poder hacer para mejorarlo. Ese trabajo de consolidación urbana y esa participación de la iniciativa privada en ese proceso, ¿cómo lo describirías? No, me parece que ha sido fundamental, particularmente estos primeros 3 años de gobierno que van acompañados de esta administración federal. Hoy que cambian las políticas públicas, particularmente lo que tiene que ver con las participaciones federales y las aportaciones del gobierno federal hacia proyectos en los estados y en los municipios, en las ciudades, al desaparecer recursos importantes, programas importantes como el ramo 23, por ejemplo, hemos tenido que reinventarnos e innovar para poder seguir cumpliendo con nuestros objetivos de planeación y de desarrollo. Y la iniciativa privada ha sido fundamental para poder construir una agenda de trabajo que permite hoy a Jalisco, al área metropolitana de Guadalajara y a Tlajomulco estar a la vanguardia nacional en inversión. Lo veíamos el año pasado, estuvimos en octubre justamente en este foro del premio ADI que pues le da a Tlajomulco y a una empresa muy importante que está establecida en nuestro municipio, Tierra y Armonía, el premio nacional por la obra, la plaza comercial, por el tipo de obra más importante del año. De Punto Sur, me parece que ese es un ejemplo de la agenda de trabajo que hemos llevado a cabo con la iniciativa privada, cómo hemos logrado construir infraestructura a través de modelos de inversión público-privada que nos ha permitido de esa forma garantizar un desarrollo sostenido y que cada día ha sido o ha ido, perdón, en aumento permanente, ¿no? Por eso me parece muy, muy importante resaltar esa labor. Hoy la perspectiva para el desarrollo de nuestro municipio es muy, muy alentadora
Y estamos también aprovechando circunstancias de coyuntura que nos permiten también tener este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la construcción y ampliación del nuevo aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, al cancelarse el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, genera una gran oportunidad para que Tlajomulco se convierta y el aeropuerto de Guadalajara se convierta en el primer aeropuerto a nivel nacional en operaciones de carga comerciales y, por supuesto, en la puerta comercial con el mercado más grande del mundo, que es el mercado Asia-Pacífico, de ingreso a nuestra ciudad y a nuestro país. Tlajomulco, lo decía, estamos en el sur de la ciudad, una situación geográfica privilegiada, que también es la entrada del puerto de Manzanillo, donde se genera un corredor comercial también con el Medio Oriente, con Asia, Pacífico, por supuesto que nos permite aprovechar estas grandes oportunidades de comercio que ingresan no solamente a México, sino también a la parte sur de la Unión Americana. Entonces, hemos aprovechado esas situaciones y hoy te puedo decir o les puedo comentar que Tlajomulco, gracias a esa ubicación y a esa gestión que hemos llevado a cabo también con las autoridades estatales, la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, la iniciativa privada y, por supuesto, la coordinación de promoción económica del municipio y la gestión casi personal y atenta del presidente municipal, hemos logrado atraer inversión productiva, generando empleo, generando crecimiento económico y nos pusimos a la vanguardia de nuestra ciudad y del país inclusive. Ahora, en esta dinámica, obviamente esta reconversión de todo ese destino que parecía que tenía Tlajomulco, convertirlo en una nueva realidad, tiene que ver con nuevas necesidades físicas. Hacen falta más centros comerciales como Punto Sur, que evidentemente es un gran proyecto, tuve oportunidad de conocerlo, y es un gran proyecto, no únicamente por el proyecto inmobiliario en sí, sino por todo el concepto, con el impacto que tiene en la zona, con las infraestructuras que llevó para la zona y con la dinámica que pone para toda esa parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, ¿qué hace falta? Si, hablando en términos de inversión inmobiliaria, ¿qué haría falta consolidar? ¿Qué haría falta lograr en los próximos años? ¿Y cómo se van a hacer las alianzas para que esto que hace falta se pueda lograr? No, me parece que nos falta generar mucha infraestructura aún, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua no es un tema que es un tema de crisis mundial, de crisis nacional y por supuesto Guadalajara ha sido víctima de una crisis producto del estiaje y de los años secos, los años de sequía. En Tlajomulco hemos trabajado muy fuerte para enfrentar este fenómeno y por supuesto que estamos trabajando en una agenda que nos permita tener un desarrollo integral en la gestión de agua, ¿no? Desde la captación, con una política permanente de captación, obligando a todas las construcciones, desde la más pequeña hasta la más grande, a garantizar el impacto hidrológico cero, a generar nuevamente nuestros cuerpos de agua como garantía de la recarga de nuestros mantos acuíferos, saneando nuestras cuencas, que es algo muy importante. Casi 30 años de olvido en el tema de saneamiento de cuencas, prácticamente estamos al 95% de sanear las cuencas de Tlajomulco y se ha invertido recursos históricos para este fin, que son recursos que no se ven, pero que sí tienen un impacto muy importante, por supuesto, en el abastecimiento, potabilización y almacenamiento y distribución de agua. Entonces, en este programa integral donde se han invertido miles de millones de pesos en conjunto con el gobierno del estado, hemos logrado generar condiciones de infraestructura necesaria para garantizar el desarrollo en los siguientes 30, 40 años en nuestro municipio y sobre todo al sur de la ciudad. Estamos trabajando muy fuerte, impulsando proyectos a escala metropolitana como la línea 4 del tren que irá hasta Tlajomulco y que conectará a la ciudad prácticamente desde el centro de Tlajomulco en un modelo de transporte público eficiente, moderno, económico, seguro
que nos va a permitir también garantizar el desarrollo de nuestro municipio y generar condiciones de servicio. Este gobierno municipal que me tocó encabezar los primeros 3 años se obsesionó por tener un centro universitario de la UDG en Tlajomulco, nuestra máxima casa de estudios, y hoy contamos con el Centro Universitario del Tlajomulco, que me parece que también genera la garantía de que los jóvenes que nacieron en nuestro municipio en este crecimiento tan importante hoy tendrán la oportunidad de tener la alternativa de asistir a una universidad pública, de estudiar en una universidad pública tan prestigiada como la UDG, dentro de su municipio, ¿no? Un centro universitario que es más bien ya multitemático, que contará con todas las carreras de la red universitaria y que será el más grande de la red en un complejo de más de 50 hectáreas, que por supuesto está situado en un lugar estratégico para nuestro municipio, prácticamente en el ombligo de Tlajomulco, al margen de la línea 4 del tren ligero, y en un polo de desarrollo muy importante. Estamos gestionando un hospital general del ISSSTE, muy cerca de cabecera municipal, infraestructura hospitalaria, escolar, de agua, lo decía, etcétera, tratando de, a través de la inversión pública, generar condiciones de inversión productiva y también generar condiciones de desarrollo urbano, porque al final lo que nosotros no queremos es que regrese nuevamente el desarrollo urbano desordenado, ¿no? Eh, o que tengamos al rato nuevamente lleno de paracaidistas o casas de interés social sin servicios, ¿no? Al contrario, estamos dotando de infraestructura los polígonos que tendrán ese vocacionamiento para garantizar que todos los sectores económicamente activos de nuestra población tengan la garantía de que podrán tener en Tlajomulco una oportunidad, ya sea de negocios o también una oportunidad de vivir. Ahora, eso es un cambio muy drástico, muy grande para muy pocos años. Esta reconversión de tener 50,000 habitantes a tener 450,000 habitantes, de haber pasado un periodo de expansión anárquico, ahora tener un proceso tan ordenado para el crecimiento, me imagino que abre muchas expectativas de lo que pudiera ser un futuro urbano. Me llama también la atención que has hablado varias veces de esa coordinación metropolitana, que es fundamental. Parte de lo que ha sido un cáncer para la expansión de las ciudades mexicanas es que pareciera que no hay esa visión de entender que cuando hablamos de una zona como Guadalajara, es una conurbación que incluye a varios municipios y que es fundamental que estén debidamente coordinados, vinculados y que sea estratégico lo que hagan entre ustedes. ¿Qué opinas de cara al futuro de esa visión metropolitana y cómo se puede fortalecer? Sí, a ver, lo hemos hecho de esa manera con una visión metropolitana porque Tlajomulco en algún momento se va a convertir en el municipio más importante de la ciudad de Guadalajara, Sin por duda. sus condiciones geográficas, por sus condiciones del territorio, por su capacidad para hoy para garantizar el desarrollo ordenado en nuestra ciudad y el generar condiciones de inversión que nos permita ser el municipio más importante. Hoy somos el tercer más poblado de la ciudad, tenemos casi 750,000 habitantes, según la información del último censo. Solamente estamos detrás de Zapopan y Guadalajara. Somos el tercer presupuesto más importante de la ciudad y hoy somos los mayores generadores de empleo del estado de Jalisco. Entonces, me parece que las condiciones están dadas para que Tlajomulco se convierta en la potencia económica. Y con ese mismo motivo, Tlajomulco ha sido el motor de la creación de un modelo de coordinación metropolitana que hoy tiene avances significativos, que justamente son impulsadas con una visión de Estado por el propio gobernador del Estado desde que fue diputado local en el 2008, cuando se presenta la primera iniciativa de ley de coordinación metropolitana, que hoy tiene vigencia y que cuenta con instancias de coordinación metropolitana que rebasan las administraciones municipales, que rebasan a los partidos políticos, los intereses particulares y que con una visión de Estado se está construyendo una ciudad con garantías constitucionales de que nos permita coordinarnos de mejor manera.
yo tuve la oportunidad con esta misma visión y en este equipo de trabajo de pasar por el Congreso del Estado, fui presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, impulsar reformas importantes a la Ley de Coordinación Metropolitana para generar estas instancias y estos instrumentos de coordinación que hoy nos permiten estar a la vanguardia en esta legislación a nivel nacional y por supuesto en Latinoamérica. Me parece que el modelo del área metropolitana de Guadalajara es un modelo único en el país y que hoy se está replicando en otras áreas metropolitanas de nuestro país. Después fui presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados en el 2015, en el 2018. Impulsamos dentro de la ley de asentamiento general de asentamientos humanos en aquella ONU Habitat de Quito, nosotros una agenda metropolitana para que se contemplara dentro de la ley justamente estos instrumentos y estas instancias en las ciudades de nuestro país que nos permitan tener un modelo de ciudad que se pueda construir al margen de los límites territoriales y México pues es ejemplo de cómo pues muchas fallas en la planeación de las ciudades ha generado que las ciudades sean víctimas de la improvisación de los intereses político-partidistas que terminan acabando con el desarrollo de las ciudades, ¿no? Si nosotros hace 50 años hubiéramos tenido estos instrumentos constitucionales legales para planear nuestras ciudades y estos candados que rebasan un poquito la autonomía municipal, el 115 constitucional y que los tocan, pues nuestras ciudades no fueran un desorden como lo son hoy, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la Ciudad de México tenía un modelo en el Distrito Federal de coordinación que era un ejemplo y que al margen de si tenía buenos resultados o no, era un modelo de coordinación que podía ser un ejemplo y que después de hace aproximadamente 5 años, pues cambió radicalmente hoy en el modelo de alcaldías y de situaciones, pues que podría ser un avance, pero también podría ser un retroceso en el esquema de coordinación metropolitana y es un tema de análisis muy profundo donde pues Guadalajara me parece que pone un ejemplo nacional y en latinoamericano. No, claro que Guadalajara es un ejemplo a seguir y ojalá, porque estamos hablando de una de las ciudades más importantes del continente, evidentemente una de las ciudades más representativas de lo que es el potencial de México, y eso pues va de la mano con la calidad de vida de millones de personas que viven ahí, de millones de personas que dependen de la actividad productiva que se genera en la zona metropolitana de Guadalajara, entonces es fundamental. Y antes de terminar, yo nomás te diría, todo esto que estás construyendo, que están construyendo como un equipo de trabajo, que también es otra cosa que mencionas muy bien, Cha, has hablado de una labor metropolitana, de una visión que lleva tiempo gestándose y también lo has hablado desde una visión donde claramente no te refieres a ti mismo como un llanero solitario que lo has hecho todo, sino que es resultado de un trabajo en equipo, de un proceso que lleva años. ¿Cómo te imaginas que esto trascienda para el futuro de la zona metropolitana de Guadalajara de cara al futuro? Y No, ya con esto terminamos. por supuesto, es evidente que Guadalajara se ha convertido en punto de lanza en muchas cosas. Me parece que hoy podemos decir que inclusive nos ha llevado a que Jalisco también pues retome el liderazgo nacional en el modelo económico de crecimiento, de seguridad, en la inversión y de garantías que nos va a seguir permitiendo ser un estado productivo, líder en todos los sectores, desde el sector primario hasta el sector de la transformación. Por supuesto, también garantizando la calidad de vida de quienes habitamos nuestra ciudad. Y esos son nuestros objetivos con mucha claridad, ¿no? Tu micrófono está apagado, me parece. Ahora sí.
Ya sabes que son las palabras clásicas de esta pandemia, ¿no? Estás en mute, ya es así como que el nuevo lugar común. Pero bueno, objetivos muy claros y además en una visión de trabajo en equipo desde el gobierno y de trabajo en equipo también con la iniciativa privada y con la sociedad, que a fin de cuentas el objetivo es tan complejo que si no nos sumamos todos es difícil que se logre. Pues Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por la magnífica explicación de lo que podemos esperar que sea esta ciudad como punto de partida para la consolidación de una Guadalajara más potente, con de visión de futuro, con una visión donde la gente viva mejor y donde además haya oportunidades de desarrollo de todo tipo. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, como siempre, un gusto y un saludo a todos afectuoso. Muy bien, entonces ustedes, muchísimas gracias por seguir con estas pláticas y vamos a seguir insistiendo en estos espacios para que dejemos que sean las autoridades que están en sitio, insisto, importan las visiones nacionales, importan, por supuesto que importan, pero lo que pasa a nivel de cancha es fundamental. Vamos a estar hablando con los presidentes municipales que son los que están en el día a día con la transformación urbana. Muchas gracias, aquí nos encontramos. Hasta luego.